para todo público. Teleciudadana presenta Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista, ELAP 2016. Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes para llevarles la información más destacada de lo que se está viviendo en el Encuentro Latinoamericano Progresista. A esta hora de la tarde ya arribó hasta el lugar en donde va a dictar su charla magistral la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ella abordará precisamente la situación actual de la Argentina y la Organización para la Victoria, todo lo que está sucediendo en la sede del Encuentro Latinoamericano Progresista 2016 que se desarrolla en nuestro país. Usted lo está viendo a través de la señal de Teleciudadana. Les dejamos con él. La delegación argentina que nos acompaña en esta tarde y noche, especialmente a la Cámpora que nos ha respaldado, nos ha apoyado en esta noche. Un fuerte aplauso para todas las juventudes, todos los compañeros que están hoy aquí y a todas las delegaciones internacionales. Es el calor de toda esta militancia progresista que hoy se siente en el auditorio de CIESPAL. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a la sexta conferencia magistral de la segunda jornada del Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2016. En esta la conferencia cuyo debate y tema central será la situación actual de Argentina, Organización para la Victoria, que será dirigida e impartida por nuestra lideresa regional y mundial, Cristina Fernández de Kirchner, a quien pedimos nuevamente un fuerte aplauso porque nos honra con su visita en nuestro país. La mesa será presentada por Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República del Ecuador. Nos acompaña en el panel Doris Solís Carrión, secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País. Muchas gracias, fuerte el aplauso. Ese es el calor humano de esta militancia progresista. Muy bien, les recordamos que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo por Teleciudadana y Radio Ciudadana y a nivel de Latinoamérica por Telesur. Agradecemos también la presencia, hoy nos acompaña Piedad Córdoba, una líder también del proceso de paz en Colombia. También nos acompaña Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Elías Jagua, diputado de Venezuela, también nos acompaña aquí, y las autoridades nacionales. Muy bien, damos inicio, señor vicepresidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Una tarde de fiesta, una tarde de integración, una hermosa tarde para nuestra grandiosa patria grande. Queridos compañeros revolucionarios de toda América Latina, de Europa, un muy fraterno saludo de parte de 16 millones de ecuatorianos. Cuando
me concedieron el privilegio de presentar a Cristina Fernández de Kirchner. Recordé su último discurso como presidenta de nuestra hermana nación, de Argentina, ante una Plaza de Mayo totalmente llena. El 9 de diciembre del 2015 en Buenos Aires, Cristina dijo que su gobierno puede mirar a los ojos de todos los argentinos. Y estamos convencidos de que es así, por el arduo trabajo, por la histórica gestión de ella y de Néstor, que emprendieron durante 12 años de gobierno. El Encuentro Latinoamericano Progresista se constituye nuevamente en el escenario propicio para profundizar la integración de nuestros pueblos, para defender los logros que son innegables, que no pueden ser ocultados de nuestros procesos políticos, porque llevamos la vocación revolucionaria en nuestra sangre latinoamericana. Un abrazo fraterno a los jóvenes, académicos, a los intelectuales, a los políticos, a los defensores de los derechos humanos, a autoridades de gobierno y, por supuesto, un gran abrazo a nuestra querida invitada Cristina Fernández, legítima lideresa no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Bienvenida, estás en tu casa. Es un honor para mí presentar su conferencia magistral. El corazón de la exmandataria siempre estuvo con la izquierda. Se unió a la juventud universitaria peronista de la Universidad de La Plata, donde estudió leyes. En el alma mater conoció a quien sería su compañero de toda la vida, Néstor Kirchner. Militaron juntos. En la juventud peronista defendieron causas justas y forjaron un gran sendero político. Su espíritu revolucionario no decayó, pese a las violentas persecuciones que sufrieron activistas y académicos durante la dictadura militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón. Cristina resistió la tiranía de las botas militares para volver con fuerza a la política. Es su personalidad inquebrantable y su liderazgo indiscutible que le permitieron convertirse en senadora y diputada de la Nación. Promovió proyectos de ley que modernizaron procesos judiciales, electorales, laborales, tributarios y de educación superior, siempre en beneficio de su patria. Con una amplia trayectoria en el servicio público, Cristina se postuló a la presidencia para continuar labrando el proyecto político de Néstor y del Frente para la Victoria. El 28 de octubre del 2007 ganó ampliamente en primera vuelta. Se profundizaron así las políticas implementadas por Néstor en materia económica, en el área social y en política exterior. Luego de 4 años, el 54% de los electores la reeligió como presidenta de Argentina, con la votación más alta en los sufragios presidenciales de ese país desde el retorno a la democracia. Cristina Fernández ha sido una de las lideresas más influyentes de la región. Junto a personalidades de la talla de Eva Perón, ahora de Dilma, de Michelle, ha reivindicado la participación de la mujer en la política latinoamericana. ¿Y de qué manera lo han hecho? Con la toma de decisiones fundamentales para el progreso de Argentina, con una lucha constante por derrotar la pobreza, disminuir la desigualdad, con acciones tendientes al ejercicio de la plena soberanía y autodeterminación de su pueblo. Fueron Cristina Fernández y Néstor Kirchner quienes levantaron a la Argentina de una de las crisis económicas más graves de su historia. Nadie quería hacerse cargo de un país en crisis. Se declaró el corralito, lo que para los ecuatorianos representa el feriado bancario. Un presidente dimitió, surgieron intirenazgos, tampoco se dieron soluciones. Entonces Néstor y Cristina tomaron las riendas
de un país desmoralizado, endeudado, sin institucionalidad política, despidos masivos, protestas generalizadas, y lo llevaron de nuevo a la cima. Gracias a ellos, Argentina recuperó el sitial que siempre mereció en la historia. Y empezaron a llegar los cambios. La desocupación se redujo del 20.4% al 5.9%. El Producto Interno Bruto per cápita en Argentina pasó de 3.330 a 12.751 dólares entre el 2003 y el 2014, según el Banco Mundial. Se desterró la dependencia económica a un proceso de reducción de deuda sistemático que implicó el pago de 145.000 millones de dólares. La deuda con los multilaterales no se realizó con financiamientos externos, sino con el esfuerzo de todos los argentinos. Los programas sociales ayudaron a los que más lo necesitaban. Destacan el programa Procrear, que favoreció el acceso a viviendas propias, Progresar, que entregó ayudas económicas para estudio a los más jóvenes. Las décadas ganadas en Argentina y en Ecuador guardan importantes semejanzas. Ambas naciones impulsaron la recuperación y la defensa de sus áreas estratégicas. En abril del año 2012, Argentina recuperó su empresa insigne petrolera, la estatal YPF, con lo que reconquistó su soberanía hidrocarburífera. Ambos países impulsaron la autonomía en el manejo de los recursos naturales, Ecuador y Argentina, sin tutelajes, sin presiones externas. Apostaron por una cultura del conocimiento para promover el crecimiento a largo plazo, sin la eterna dependencia de los precios internacionales de las materias primas. Por eso han impulsado el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación para transformar su tejido productivo y romper el carácter primario exportador de sus economías. Los gobiernos progresistas sabemos que cada innovación en marcha implica un acto de soberanía que nos hace más fuertes ante un contexto global impredecible. Es así que el gobierno de Argentina creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Elevó los salarios de sus investigadores, invirtió 6 puntos del Producto Interno Bruto en educación superior, impulsó la Feria Tecnópolis, elaboró el Plan Nacional Argentina Innovadora 2020 para fomentar nanotecnología y biotecnología, puso en órbita 2 satélites de comunicaciones, repatrió a sus mejores científicos y financió la participación de sus académicos en el proyecto científico que utiliza el gran colisionador de hadrones del Consejo Europeo. Néstor y Cristina también le apostaron a mejorar la conectividad de su país. Hasta el 2003 solo el 10% de los argentinos tenían internet, pero gracias a su gestión 12 millones de hogares argentinos accedieron a la red. Mediante el programa Conectar Igualdad se entregaron 5 millones de netbooks a estudiantes y docentes de escuelas públicas para fomentar el acceso democrático a las nuevas tecnologías. Hay muchos logros que comprueban los avances de Argentina y los de Ecuador. Revolucionamos nuestros países con inversiones que han mejorado el campo científico y las telecomunicaciones. Vamos perfeccionando el desarrollo de las nuevas industrias y nuevos encadenamientos productivos, porque especializamos nuestro talento humano. Hemos llevado a nuestros países al futuro, gracias a líderes visionarios, como Cristina Fernández, como Rafael Correa, como Néstor Kirchner. Es por eso que decimos que la partida de Néstor no solo fue una pérdida dolorosa para Argentina, sino para toda la patria grande. Hoy, el gran reto de los gobiernos revolucionarios de nuestra América es construir una estrategia política inteligente y organizada, que tenga la suficiente fuerza y solidez para frenar a la restauración conservadora. Debemos estar más atentos que nunca. No permitiremos el regreso de la vieja política neoliberal. No quebrantarán nuestras convicciones.
que apuntan a la lucha sin tregua contra la pobreza. Nuestras luchas que garantizan la salud gratuita y la educación de calidad, protegen a las personas vulnerables y direccionan nuestras políticas públicas para nuestro pueblo, para nuestra gente, que fortalecen la soberanía de todos nuestros recursos y el fortalecimiento de lo más importante que tenemos en América Latina, que somos nosotros mismos, los ciudadanos de la patria grande. Claro que todavía falta mucho por hacer, pero gracias a grandes líderes como Lula y Dilma en Brasil, nuestro eterno Hugo Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, Néstor y Cristina en Argentina, Pepe Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay, Daniel en Nicaragua, el comandante en jefe Fidel Castro y Raúl en Cuba, Rafael Correa en el Ecuador, tantos otros luchadores que han hecho que hoy el camino esté trazado para que América Latina siga estando a la vanguardia de las políticas transformadoras y de las políticas progresistas. Militantes revolucionarios, es nuestra obligación, es nuestra misión estar juntos para defender lo alcanzado, para evitar los golpes de estados solapados, como sucedió en Brasil con Dilma Rousseff. Hace 40 años emergió el Plan Cóndor en nuestra región. Su objetivo fueron los jóvenes que creían en un mundo mejor y se oponían a la brutalidad de las dictaduras militares apoyadas por el norte. Hoy, el nuevo Plan Cóndor persigue la derrota de los gobiernos progresistas de América Latina con estrategias más sutiles, pero igual de efectivas. Unidos y leales a nuestra historia, tendremos una nueva década ganada en América Latina. Una década donde los jóvenes liderarán profundos cambios que vencerán el carácter primario exportador de nuestras economías. Una década en donde los gobiernos progresistas generaremos más fuente de empleo y mayor transferencia tecnológica. Una década para producir más, para producir mejor, para producir cosas nuevas con alto valor agregado, gracias al uso de las energías renovables que nos llevarán a la vanguardia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Las amenazas que hoy nos rodean son espacios desafiantes que ayudan también a desarrollar la conciencia colectiva y la organización, sobre todo a nivel regional. La izquierda del futuro debe continuar construyendo un mundo democrático, justo e incluyente que le apueste al desarrollo, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, como herramientas que empujen el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestra gente. Nuestros liderazgos deben apuntar a un cambio definitivo en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de producir, en nuestra forma de educarnos, de generar nueva riqueza para redistribuir y generar más oportunidades para todos. Debemos acelerar los cambios para que no vuelvan los días oscuros de chantaje y de dependencia financiera a nuestra patria grande. Queridas amigas, queridos amigos, Cristina Fernández entregó una patria mejor, más justa y más solidaria a su pueblo. Estamos seguros que la historia la reconocerá por siempre. Compañeros revolucionarios, para mí es un honor, en nombre de nuestro gobierno, de nuestro movimiento político y de nuestro pueblo, presentar hoy a la inquebrantable latinoamericana Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida.
primeros gritos a la campaña del 2006. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Compañero vicepresidente de la República del Ecuador, compañera secretaria general del Movimiento País, Piedad, que nos acompaña, canciller de Venezuela, de ELSI, Elías Jagua, ahora diputado. Te he conocido de todos los cargos, Elías. Te conocí al lado de Hugo, no sé, un montón también, ¿no? Nada, estaba mirando, en principio, vamos por lo primero. Agradecer, como lo hice hoy, y también al gobierno de la República del Ecuador, la inmensa distinción que me confiriera hoy por la mañana la Asamblea Nacional, otorgándome la más alta condecoración. Manuela Sáenz, que de ninguna manera es una distinción personal o un reconocimiento personal, más allá de los encendidos discursos que diera la presidenta de la Asamblea, Gabriela, y recién las palabras del vicepresidente. No lo tomo como una cuestión personal, sino como un reconocimiento colectivo a políticas que hemos desarrollado durante más de 12 años en la Argentina, pero también por la actuación, por la intervención que hemos tenido como integrantes de la Patria Grande durante estos ricos e intensos 12 años, yo diría poco más de la primera década del siglo XXI, que encontraron a una región sustancialmente diferente a lo que fue la mayor parte del siglo XX y especialmente lo que se denominó como las etapas que gobernó la región, el consenso de Washington, el Fondo Monetarismo, que parece querer retornar nuevamente a la región. Miraba la consigna, el motivo principal de este encuentro latinoamericano progresista, de este ELAP, de este tercer congreso del ELAP. Y me gustaría repasarlo con ustedes, develando el nuevo Plan Cóndor y por un pacto ético latinoamericano. Hoy en el desarrollo de la intervención ante la Asamblea Nacional, planteé, porque es una realidad inocultable, una cuestión insoslayable, que esta región que ha producido procesos de inclusión social como no se había visto durante todo el siglo XX, porque yo repetía que durante el siglo XX había estado el peronismo, pero en un lapso que no llegó a cumplir 10 años en el gobierno, y se habían dado procesos en América Latina, pero como en forma aislada. Nunca había sucedido, salvo en la etapa de la independencia, de la constitución de nuestras identidades como países, nunca se había producido al mismo tiempo, en forma simultánea, el surgimiento de gobiernos que eran impulsados por movimientos con 3 características esenciales: nacionales, populares y democráticos. No es una cuestión menor esto, porque hace primero al concepto de nación, tan indisolublemente unido a nuestra propia historia, que surgió hace ya más de 200 años. Popular, porque aquellos procesos de liberación nacional e independencia nacional también fueron populares. Fueron procesos político-militares,
pero llevados a cabo, llevados adelante por el pueblo, el que iba a pelear. Eran los criollos, eran los mulatos, eran los mestizos, era el pueblo el que abonó con su sangre el territorio de la América del Sur en su lucha por la emancipación durante el siglo XIX. Y eran nuevamente protagonistas en estos procesos que se dieron durante la primera década del siglo XXI, también los pueblos, el sujeto y el objeto de estos procesos transformadores, de gran inclusión social. Cada lugar y cada país con sus características, por su conformación social, por su historia, por las características de sus líderes también. Pero al mismo tiempo supimos construir una unidad y una integración que en momentos difíciles, como le tocó vivir a Bolivia o también a la hermana República del Ecuador, teníamos una relación de fuerzas y una presencia que permitió obturar, que permitió neutralizar procesos destituyentes que habían tenido lugar con movimientos regionales que querían destituir al presidente de Bolivia bajo una presunta emancipación, o algunos episodios como los que se vivieron aquí en el Ecuador y que motivara la reunión de la UNASUR convocada por nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Y digo esto porque, tal cual lo charlábamos hoy por la mañana, esta relación de fuerzas que permitió neutralizar y obturar el camino de estos procesos destituyentes no tuvo la fuerza suficiente para impedir, por ejemplo, la destitución de la compañera Dilma Rousseff bajo la apariencia de un golpe institucional en la República Federativa del Brasil, nada menos que en el Brasil. No porque un movimiento destituyente sea más importante por el volumen del país o el tamaño del país, sino porque es evidente que el eje que formaba Brasil y Argentina en toda nuestra historia ha sido lo suficientemente relevante como para imprimir su ritmo a la región. Por eso digo que es importante que analicemos cuáles son los elementos nuevos que han surgido a partir de que nuevas fuerzas, una nueva relación de fuerzas ha surgido, que no ha surgido, porque cuando uno se va de su país y puede venir a este país o sin salir del país, sigue muy de cerca las manifestaciones opositoras a distintos procesos de transformación. Advierte un hilo conductor en todas ellas, similitudes, con características, pero similitudes en todas, como una suerte de plan enlatado que viene de otro lado. Y esto se puede ver entonces claramente los hilos del plan, que Rafael Correa ha denominado Plan Cóndor, con creo una gran construcción que ha hecho, para compararlo con lo que fue el Plan Cóndor, que también tenía hilos de conductores para todos los países de Latinoamérica, pero que era evidentemente un tono militarista, cuando todavía se utilizaban las Fuerzas Armadas como punta de lanza para neutralizar o hacer fracasar los movimientos nacionales y populares. Creo que ha surgido en estos años una articulación entre lo que son los medios hegemónicos de comunicación concentrados, procesos de judicialización y al mismo tiempo una transformación, porque todos estos gobiernos han provocado una gran movilidad social ascendente. El pomposo nombre sociológico con que nosotros decimos incluir a gente y que gente, nuestro pueblo, pueda acceder a mejores condiciones de vida, a los servicios de salud, de educación, de vivienda, trabajo estable, bien remunerado, procesos de industrialización. Hablaba recién Jorge y daba cifras sobre lo que ha sido la transformación de Argentina. Una de ellas, por ejemplo,
Cuando Néstor llegó al gobierno, había en la Argentina solamente 738.000 hogares conectados a Internet. Cuando me fui el 9 de diciembre, más de 15 millones de hogares de argentinos están conectados a la red. Estas transformaciones también deben demandar en nosotros nuevas miradas, porque evidentemente ha sido estudiado desde afuera y muy bien cómo pivotear sobre lo que son las nuevas clases incorporadas al proceso económico, a la movilidad social, cómo pivotean con sofisticados instrumentos y apelaciones, inclusive desde lo no solamente sociológico, sino hasta de lo psicológico, para que de repente haya en segmentos, no en todos, pero en segmentos de la población, que se han visto sustancialmente favorecidos por estos procesos económicos y políticos, una suerte de disociación entre su situación personal de los proyectos políticos que le permitieron precisamente acceder a esa mejor calidad de vida. Obviamente es indispensable en este armado que se ha presentado y que se puede ver con similitudes. Si uno mira, y yo lo comentaba hoy por la mañana, lo que fue el proceso destituyente de Dilma, en realidad lo que le pasó a Dilma se intentó hacer durante mis 2 gestiones con respecto a esta presidenta. El carácter sexista, agraviante, descalificatorio de las movilizaciones era muy similar. Esto lo charlé con la propia Dilma en su casa de la Alborada. Y era muy similar, pero muy similar. Cuando uno veía en realidad que las movilizaciones eran de los sectores más acomodados de la población, porque en realidad en todo proceso de movilización normalmente los que se movilizan son los que sufren privaciones, los que tienen problemas. Digamos que en una sociedad en la que se movilizan los que tienen dinero y están mejor posicionados económicamente, hay algo que no está funcionando adecuadamente. Entonces, pero sin embargo esto fue naturalizado desde los medios de comunicación concentrados y además fue internalizado por algunos sectores, por algunos segmentos de la población. Esto requiere por parte de nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de un espacio muy heterogéneo. Hablo de un espacio donde conviven movimientos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, en fin, hablo de un amplio espectro que debe volver a confluir, porque fueron articulándose divisiones en lo que podemos denominar el campo nacional, popular y democrático, para finalmente culminar en algunos procesos, como en el caso de Argentina, donde estuvimos en el balotaje 49% a 51%. Previamente se había producido una división de lo que podía denominarse el voto del campo nacional, popular y democrático, pero pese al bombardeo mediático impresionante y a que algunos auguraban que en ese balotaje íbamos a perder por 10 o 12 puntos, lo cierto es que obtuvimos el 49% de los votos y debo decir que ese crecimiento exponencial que hubo entre la primera y la segunda vuelta, que fue casi 12 puntos en crecimiento, no fue algo que deba agradecerse a los dirigentes, sino esencialmente a la movilización de la sociedad y de amplios sectores de la militancia política. Esta es una primera cuestión que debemos abordar. Y la verdad que las transformaciones, sí, bien digo, las transformaciones que se han operado en estos primeros 10 meses son realmente impactantes por el blindaje mediático con el que cuentan y por cómo han impactado en el conjunto de la población. En apenas 10 meses, con una devaluación del 50%,
una inflación de más del 50%, el pago a los fondos buitres, con lo que tiró por tierra gran parte del trabajo que había hecho Argentina en Naciones Unidas junto al grupo G77 más China, como un aporte a algo tan importante como es lograr una reglamentación internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas, que, si se me permite una digresión, como lo dije hoy a la mañana, pasamos la posta a la hermana República del Ecuador, que ahora le toca presidir el grupo del G77 más China, para seguir adelante con esto y también con una regulación y una condena internacional a los denominados paraísos fiscales. Pero les decía, sigo enumerando algunas de las decisiones y medidas que se tomaron en estos primeros 10 meses. Un aumento de las tarifas en los servicios públicos de agua, luz y gas que supera en los hechos, más allá de las idas y venidas, del 800%. Una disminución real del salario que ha sido muy, pero muy importante, a punto tal que ha caído el consumo, y estos son números que han sido publicados en el día de hoy, viene cayendo la actividad industrial, la actividad económica, el consumo, pero no hace falta leer, para los que vivimos en Argentina, tanto número ni tanta cifra. Basta recordar, y los argentinos que hoy nos acompañan y los que no acompañan también, pero escucharán y mirarán, podrán recordar lo que era Argentina 11 o 12 meses atrás, donde cuando uno iba a un supermercado a las 7:30 de la tarde, se chocaba con los changos, los changos son los carritos, ¿no? Con las otras personas, donde había que hacer tal vez una cola de 1 hora en las cajas para poder facturar el chango lleno que se llevaba cada uno, donde además restaurantes, cines, vacaciones, centros de veraneo, tenían una afluencia de un mercado interno que era impulsado desde el Estado porque sosteníamos y seguimos sosteniendo que la demanda agregada es lo que mueve la actividad económica y promueve la inversión. Es una vieja discusión de los economistas, si hay que invertir primero o la oferta, si es la oferta o es la demanda. Nosotros decimos que salvo que uno tenga la inventiva de un Henry Ford, que inventó el automóvil y entonces sí, crea la demanda a partir de la oferta de algo novedoso, o Bill Gates y todo lo que puede denominarse el mundo de las comunicaciones, que también crean el instrumento innovador tecnológico y a partir de ahí se crea la demanda, siempre en materia de consumo de alimentos, en consumo de bienes finales, en consumo de bienes de capital, siempre es primero la demanda y luego necesariamente viene la inversión. Y fundamentalmente en estos tiempos también, en el mundo donde tenemos un excedente de demanda agregada en todas las economías y donde la etapa del precio de los commodities, producto también de la caída del consumo mundial y de la baja caída de la actividad económica a nivel mundial, ha caído también. Por lo tanto, era necesario preparar a nuestros países que los habían convertido en exportadores primarios, netos, en países exportadores de bienes también, de capital, de innovación tecnológica. Por eso apostamos tan fuerte también a la innovación tecnológica, poniendo en órbita 2 satélites, exportando centrales nucleares, trabajando mucho en el área de energía económica. Pero les decía, en estos 10 meses ha habido estas transformaciones que pueden palparse en la calle, que se palpan también. El otro día asistí al Congreso o a un encuentro de la Federación Universitaria de La Plata, que acababan de ganar el peronismo luego de 41 años, y nos hablaban los estudiantes que tenían el orgullo muchos de ser, una de las chicas que habló, una de las compañeras que habló, que estaba a mi izquierda, ser la primera estudiante universitaria de una familia de obreros, la primera generación que iba a acceder a la universidad. El problema que ya están teniendo cuando el plan Progresar, por ejemplo, ahora voy a hablar de un error que tuvimos nosotros, le pusimos a todo Progresar, Procrear, deberíamos haber inventado algún otro nombre, me parece. Lo comunicacional también es importante en estos tiempos y no le hemos dado la importancia que otros le han dado. Pero
Me decía que el problema que están teniendo los estudiantes son, por ejemplo, la ciudad de La Plata, donde concurren gran cantidad de alumnos de la Argentina profunda, del interior, los alquileres o la deserción que ya comienza a verse o porque los padres perdieron el trabajo o porque ya no pueden seguir estudiando. Hay una modificación evidente. Esto se construyó con la apelación a que nada de lo que se había logrado durante los 12 años se iba a perder, sino que se iba a conservar todos y cada uno de esos derechos y además se iban a lograr muchas cosas más, desde la alegría hasta que, por ejemplo, ningún trabajador pagara impuesto a las ganancias. Al 9 de diciembre tributaban, quizá a los altos ingresos, 1 millón aproximadamente de trabajadores en la República Argentina. Hoy es el doble. Además, en un escenario donde ese salario representa el 50% del salario que tenían y donde las paritarias, además, que durante 12 años y medio fueron libres, esto es, salarios acordados libremente entre sindicatos y patronales, que permitió tener el mejor salario, no solamente en términos nominales de dólares, sino en términos de paridad de poder adquisitivo. Ustedes saben que se puede tener la misma cantidad de dólares en un país, pero hay que ver lo que se puede comprar en ese país con esa cantidad de dólares y en otro país con esa misma cantidad de dólares. No solamente en términos nominales, sino también en términos de paridad de poder adquisitivo. Habíamos desarrollado también una suerte de políticas y de programas sociales dirigidos y orientados hacia aquellos sectores vulnerables a los cuales todavía no habíamos podido llegar. La asignación universal por hijo, que creamos por un decreto de necesidad y urgencia, que me tocó firmar luego de haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores, fue precisamente orientado a los sectores informales de la economía, a los trabajadores no registrados, con una única contraprestación, que era la de que los niños fueran al colegio y tuvieran control de su salud. Esto fue un inmenso avance porque además siempre mantuvimos totalmente actualizado, de manera tal que no se perdiera nunca el poder adquisitivo de ese ingreso que recibían del sector informal. Y además, al mismo tiempo de cumplir un importante rol social, cumplía un importante rol dinamizador de la actividad económica. ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables no tienen capacidad de ahorro, con lo cual todo lo que reciben lo vuelcan al consumo, o de los servicios, o de los alimentos, de la vestimenta o de la educación, con lo cual al mismo tiempo contribuía al crecimiento de la actividad económica. Esta y muchísimas otras medidas que han explicado mucho mejor Gabriela y Jorge que yo. Yo quiero llevarlos a ustedes dos de promotor mío porque realmente es una maravilla las cosas que han... Construyeron un diseño de sociedad, porque en definitiva un proyecto político apunta a un diseño de sociedad, su economía apunta a un diseño de sociedad. ¿En qué sociedad queremos vivir? En una sociedad más igualitaria, en una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades y puedan elegir. La igualdad está indisolublemente ligada a la libertad, no funciona la una sin la otra. ¿Por qué? Porque para ser igual o para tener libertad tengo que tener la posibilidad de elegir lo que quiero ser. Para elegir lo que quiero ser, si quiero ser obrero, si quiero ser estudiante o si no quiero ser nada, simplemente tengo que tener la posibilidad económica y social de elegir. No la condena de, por ser hija de un obrero, ser siempre obrero, o ser la hija de un pobre, ser siempre pobre. Precisamente todas nuestras ideas, no solamente las de ahora, sino las de nuestra juventud, fueron encaminadas y orientadas a eso, a lograr igualdad, a promover la redistribución del ingreso, de manera tal, y esto es un poco ya más peronista, la participación de los trabajadores en el PBI,
con el modelo del 50-50, el 50% para el capital y el 50% para el trabajo, que se erige como una tercera posición del peronismo en los años 45, cuando el mundo se divide a partir de la Segunda Guerra Mundial entre una guerra fría de este, oeste, occidente. Y entonces planteábamos siempre la participación de los trabajadores. Por eso la Argentina tiene las organizaciones sindicales tal vez más fuertes de toda la región latinoamericana. Y esto sí es una diferencia de esta etapa que tenemos ahora, porque en los 90 los sindicatos y fundamentalmente los trabajadores era algo muy débil, porque no había un proceso de industrialización, porque los años 90 tomaron a la gente con graves problemas de las hiper, de los problemas de la deuda, del estrangulamiento del sector externo que habían caracterizado toda la década de los años 80. Y creo que esta etapa que viene ahora es una etapa sustancialmente diferente, primero porque encuentra a una sociedad a la cual le habían dicho hasta el año 2003 que era imposible sobrevivir si no se tenía la autorización del Fondo Monetario Internacional. Néstor y Lula casi simultáneamente pagaron la deuda de Brasil y Argentina con el Fondo Monetario Internacional y nunca más se permitió que el Fondo Monetario Internacional supervisara las políticas de nuestro país. Entonces, creo que las situaciones que nosotros pudimos internalizar en la sociedad, que la movilidad social ascendente, que el tener una política exterior independiente, que reestructurar la deuda, como Néstor lo dijo en su primera intervención en Naciones Unidas, que era necesario crecer para pagar lo que debíamos, porque no se conoce ninguna historia donde los muertos hayan pagado las deudas, era imprescindible. Y reestructuramos la deuda soberana defaulteada más importante de la historia. 150.000 millones de dólares reestructurados en el año 2005 y más tarde durante mi primer gobierno en el año 2010. Ahora ha comenzado en la Argentina un nuevo proceso de endeudamiento para solventar gastos corrientes que va a ser soportado, como lo fue también de seguir incrementándose, en lo inmediato y por las futuras y no tan futuras generaciones, porque en definitiva hoy el mundo de hoy no tiene, con la volatilidad de capitales y con el estrangulamiento que hay de la economía en general, las facilidades que había en los años 90 para la construcción de los grandes endeudamientos. Creo entonces que la situación que se plantea hoy en la región, y lo planteaba hoy en la Asamblea por la mañana, es la necesidad de lograr entre los movimientos nacionales populares y democráticos que tienen responsabilidades institucionales en la región o que la han tenido, una construcción donde la integración que tuvimos de carácter político muy intensa y muy profunda se haga de otra manera más profunda y más intensa aún, que tenga que ver, por ejemplo, con la revolución que han tenido las comunicaciones y las políticas en las redes sociales, por ejemplo, que tenga que ver con la interacción que hay que lograr con la propia sociedad para que finalmente pueda advertirse que las situaciones individuales no son tales, sino que dependen esencialmente de la marcha de un país en su economía y en su política. Creo que muchos sectores de nuestra sociedad que tenían la visión de que habían logrado un determinado posicionamiento económico con un trabajo o en su profesión, van advirtiendo poco a poco que esto no era una cuestión de esfuerzo y capacidad personal únicamente, sino que tenía que ver un modelo económico. Por ejemplo, yo lo decía hoy por la mañana, la política de subsidios en los sectores de los servicios, que tenían que ver con darle mayor, a través de un salario indirecto, porque el ingreso de una persona no se mide únicamente por lo que le ingresa monetariamente, o sea, por lo que recibe en dinero. Se mide también
el bienestar de esa persona, por todos los ingresos indirectos que recibe a partir de políticas sociales de universidad gratuita, de educación gratuita, de salud gratuita, de programas de vacunas gratuitos y también fundamentalmente nosotros teníamos el subsidio de los servicios que era no solamente para la gente, para el pueblo, sino también para pequeñas, medianas y grandes empresas, porque en realidad esa era la diferencia que el Estado ponía para lograr mantener adelante el consumo, la capacidad de consumo de la sociedad y un mercado interno que desarrollara aún más el proceso de industrialización que comenzó en el año 2003 y que necesita, como todo proceso de industrialización, para lograr innovación tecnológica y competitividad, necesita tiempo e inversión. Es prácticamente imposible que un proceso de innovación tecnológica, de industrialización, se lleve a cabo en 10 o 12 años. Todos los países desarrollados han protegido sus industrias y desarrollado sus industrias durante décadas. Es mentira esta bandera del libre comercio que agitan en algunos sectores, porque todos los países en todo el mundo tienen medidas o pararancelarias o medidas de otro tipo que disimulan, en definitiva, la protección que todos los países otorgan a sus actividades económicas, a sus productores. Por eso creo que nosotros debemos profundizar también el tema de cómo se comportan lo que aquí denominábamos hoy por la mañana las fuerzas de la restauración de las viejas élites que quieren volver a tener un país para pocos. Porque tienen un comportamiento similar en todos los países y que no deviene de su inteligencia y su originalidad, sino de una cosa articulada desde afuera. Entonces decimos que no solamente hay intereses de las élites, sino que hay intereses extra élite que pivotean sobre estos sectores para volver a intervenir en los procesos políticos, económicos y sociales de nuestros países. Hace unos días charlábamos con un grupo de compañeros y decíamos la necesidad de ir develando ante la sociedad todas y cada una de estas cuestiones. El otro día hubo un episodio muy curioso, muy gracioso, que se develó a través de las redes sociales en la República Argentina. El montaje de un paseo en colectivo, no sé si se enteraron, una cosa muy graciosa porque subir a un presidente, a un colectivo, a pasearlo en medio del descampado y luego presentarlo a la sociedad como alguien que viaja en colectivo, como que es igual al conjunto de los ciudadanos, revela un montaje de la realidad y fundamentalmente también una forma, que es la mentira. Y decíamos el otro día que era necesario ir desmontando estas cosas, o en estos días, donde de repente escuchamos que en la Argentina se heredó del anterior gobierno a 1/3 de la población pobre. ¿Ustedes se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos, 1/3 de los argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Con los medios de comunicación en contra de nuestro gobierno, lo que hubiera sido eso. Sin embargo, durante mi gestión yo no vi movilizaciones de pobres, yo solamente vi movilizaciones de clase media y de gente de mayor poder adquisitivo. Es raro esto, ¿no? Es raro que, habiendo habido 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, ¿dónde los escondíamos? ¿Abajo de la alfombra? ¿En los aeropuertos? ¿En dónde? Imposible. Esto ha sucedido y es posible que haya más de un 30% hoy de pobres en los términos de no poder llegar a fin de mes y satisfacer las necesidades de un hogar después de las decisiones que se tomaron. ¿Cómo no va a haber más pobres cuando se devaluó al 50%? Cuando la inflación está orillando el 50%, cuando los salarios fueron arreglados muy por abajo del proceso inflacionario, cuando se da un tarifazo del 800%, cuando se paga a los fondos buitres, cuando se procede a un endeudamiento, cuando mucha gente, miles de argentinos, son despedidos, cuando a otros se les reduce el salario. Entonces creo que se van develando
y se van develando las políticas que se llevan adelante. Y creo que, en definitiva, lo que tenemos que articular entre los grandes movimientos de la región es cómo se hace desde lo comunicacional, desde lo político, para volver a modificar esta relación de fuerzas que se ha dado en la región. Porque, reitero, no son casos aislados, obedecen a un patrón regional muy claramente desarrollado, explicitado y puesto en marcha. Uno escucha las críticas, las consignas, la constante necesidad de instalar que los gobiernos populares y democráticos están en crisis o que hay problemas insolubles e irresolubles, es similar, con variaciones, con algunas modalidades diferentes, pero esto se da en todas partes. ¿Cómo se hace entonces esto? Yo creo que esta es una de las tareas fundamentales. Lo planteaba el otro día Delcy cuando le hacíamos el homenaje a Hugo Chávez en el Instituto Patria en Buenos Aires por su nacimiento, el 28 de julio, para ser más exactos, y planteaba que desde algún lado tenemos que darnos cuenta que el neoliberalismo está creando una nueva suerte de subjetividad social, de crear un nuevo sujeto social diferente al que teníamos en los años 90 y sobre el cual pivotean sus políticas en toda esta etapa y donde los movimientos nacionales populares y democráticos pretenden ser horadados. Creo que esto amerita una discusión profunda. Estamos en un encuentro entre militantes y cuadros políticos, amerita una discusión profunda por parte de todos nosotros. Y también algo clave que no hemos logrado y que yo creo que también en eso ha pivoteado el ingreso de esta nueva corriente o oleada de derecha, como puede decirse en la región, y que es que no logramos, pese a una profunda integración política, una integración económica. El 80% de nuestro comercio en los países es por afuera, por ejemplo, de las compras que nos podemos hacer entre los países del Mercosur o de la región. Lo compramos precisamente a los países que luego tratan de implantarnos sus políticas, sus modelos y sus dirigentes que los representan en cada uno de nuestros países. Y no hemos tenido la capacidad suficiente de conformar el Banco del Sur, no hemos tenido la capacidad suficiente de articular procesos de integración económica donde compremos entre nosotros para fortalecernos económicamente, porque no es una cuestión menor la fortaleza económica, no es una cuestión menor la fortaleza económica de cada uno de nuestros países. Y yo creo que ahí se apunta fundamentalmente, pero creo también que esto ha creado una conciencia, estos movimientos nacionales, populares y democráticos, la inclusión social, la inclusión de millones de compatriotas americanos que por primera vez accedieron a una vivienda, a un auto, al estudio para sus hijos, a poder vacacionar o a conocer el mundo, como ha pasado, nos ha pasado en nuestros países. Yo creo que todo esto ha creado una situación que es totalmente diferente a la que vivíamos en los años 90, porque no han sido ni 2 meses, ni 3 meses, ni una primavera, como normalmente se denomina a los procesos efímeros de transformación, que no es la primavera de tal, la primavera de cual. No, esto no fue, esto fueron primaveras, veranos, otoños, inviernos, y de vuelta primavera, veranos, inviernos, otoños, durante 12 años y medio. Y además es muy curioso porque siempre nos pronosticaban a nosotros que el próximo año iba a haber deflación, que se venía el mundo abajo. Y tuvimos inconvenientes, pero superamos inconvenientes cuando en el año 2008 y el 2009, crisis mundial. Luego tuvimos algún inconveniente también en el año 2014. A mi gobierno le hicieron 11 corridas bancarias. 11 corridas bancarias. Y pudimos superarlas todas, porque en realidad el modelo era destituyente y me querían ver igual que Dilma destituida. Eso no lo lograron. Pudimos demostrar que un gobierno nacional, popular y democrático culmina su tarea y entrega el poder democráticamente. Tal vez
con una concepción de la democracia y de la libertad que no tienen. Porque durante mi gestión como presidenta, y no hace falta que lo diga aquí, porque es fácilmente verificable en medios de comunicación, en crónicas periodistas, no debe haber habido una presidenta más atacada desde los medios de comunicación, desde la calle, con pancartas, y jamás se reprimió a nadie, porque era una regla de la libertad y de la democracia. La legitimidad no solamente deviene de las conquistas sociales y económicas, sino también del derecho a ejercer la crítica, el disenso y la oposición en libertad. No los veo con ese mismo espíritu democrático de respetar al otro y la participación popular a estos gobiernos que podríamos denominar como restauradores del viejo orden conservador, o nuevas derechas, o llámenlo como quieran. En definitiva, el nombre es lo de menos. Creo que lo que es importante es tener individualizadas muy puntualmente cuáles son sus políticas y cuáles son las consecuencias sociales y económicas de esto. Con cosas muy curiosas, porque van cambiando y mutando. Además, operan sobre una construcción que dice que lo importante es decir 3 o 4 palabras en tiempos de 140 caracteres, en que nadie se acuerda lo que pasó hace 2 o 3 meses, y por lo tanto van mutando de acuerdo a las necesidades. Hace 3 o 4 meses, cuando decidieron esas horribles medidas de ajuste para toda la sociedad, decían que en realidad se habían acostumbrado, que no podían vivir la gente como lo que nos habíamos acostumbrado mal en 12 años, que se habían acostumbrado a tener celular, a viajar, a tener auto, y que eso no podía seguir por mucho tiempo. Ese fue el discurso, inclusive difundido por todos los medios, en los primeros meses cuando vino el ajuste. Luego comenzaron a partir del 1 de marzo con la pesada herencia. Luego, hace 15 días atrás, cuando convocaron en el Centro Cultural Kirchner, que dicho sea de paso, cuando asumieron dijeron que estaba lleno de ratas y que no se podía usar y que era una construcción deficiente y horrible, terminaron recibiendo al presidente Obama allí, y el otro día convocaron allí a miles de empresarios o gerentes de distintas partes del mundo en una suerte de mini Davos, donde les dijeron, se repartió folletos y estaba en la web, que la Argentina era el país con el mayor índice de desarrollo humano de Latinoamérica, lo cual es cierto. Dijeron que era el país con mayor índice de educación de América Latina, lo cual es cierto. Dijeron que era el mejor índice, el más bajo índice de Gini, ese que mide la desigualdad en los países de toda la región, lo cual es cierto. Y que era, entre otras cosas, el segundo país en desarrollo de clase media de todo el continente, además de hablar de la competitividad de sus obreros, de sus estudiantes, etcétera, etcétera. Para ahora, ayer creo, justo no estaba yo en el país, salir a decir que tenemos 1/3 de pobres y que esto era lo que había el 10 de diciembre. Como verán, los argumentos van cambiando. Solamente pueden utilizarse merced al blindaje mediático o a la impunidad mediática que se tiene. Pero hay una cosa que es muy importante. Desde los medios de comunicación, desde el blindaje mediático, pueden distorsionar un problema, pueden inventar un problema, crearlo, agrandarlo, achicarlo. Lo que no pueden ocultar es la realidad por mucho tiempo. Y sobre todo cuando la realidad tiene que ver con el poder adquisitivo, cuando tiene que ver con la calidad de vida, cuando tiene que ver cuando no llegás a fin de mes, cuando no podés pagar los estudios de tu hijo, cuando ya no vas a poder tomar las vacaciones que tomabas antes, ni darte los gustos que tomabas antes. Eso me parece que es inocultable, cualquiera sea el aparato o blindaje mediático del que se tenga. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que sentarnos todos cruzados de brazos a esperar que la gente se dé cuenta de las cosas? Me parece que no. Me parece que esta tarea, estos encuentros, la tarea militante que desarrollaremos toda nuestra vida, porque además tenemos también una ventaja, no nos dedicamos a esto por un tiempo, porque no venimos de las empresas, venimos de nuestras profesiones, de nuestra actividad, pero tenemos nuestra vocación militante de toda la vida.
Y siempre hemos tenido esta pasión por la política, por la transformación, por la política como instrumento de transformación. Esto es una gran ventaja. No nos dedicamos momentáneamente a esto, como un hobby, como una actividad o como un plan de negocios. Militar y creer en la política de transformación no es un plan de negocios para nosotros, es un plan de vida. Es un plan de vida. Entonces creo que debemos comprender estos cambios históricos, estas relaciones de fuerza que van cambiando, estas modificaciones y mutaciones que tienen los modelos de intervención en la región, mutaciones y cambios que por allí no decodificamos adecuadamente, pero que al cabo de determinadas cuestiones que se van desarrollando, hechos que se van produciendo, podemos luego articular cómo el hilo es conductor y entonces trabajar sobre esa nueva realidad. Me parece que esto es lo clave para todos nosotros y comprender además los procesos históricos, sobre todo aquellos que nos formamos no en, digamos, la etapa de las democracias posteriores a las dictaduras, donde todo parece que se termina o se acaba en la próxima elección parlamentaria, sino que nos formamos en la conformación de procesos históricos que llevan sus tiempos y que no son, y no necesariamente deben coincidir con lo electoral. Me parece que esta es una reflexión que debemos llevar a cabo y fundamentalmente trabajar también interpelando a la sociedad. No creo que debamos ser condescendientes y decir que, bueno, que está bien, que todo el mundo... No. Creo que tenemos también que interpelar a la sociedad. Muchas veces tenemos temores a interpelar a la sociedad y creo que debemos hacerlo. Porque creo también que hay todo un método de seguimiento o de seguidismo de encuestas, focus group y demás, que en realidad no contribuyen en absoluto a consolidar los procesos de transformación. Por eso me gustó tanto hoy las palabras de Gabriela, que no dejó palabra ni término adecuado de utilizar para llamar a las cosas por su nombre. Debo decir que muchas veces nosotros, en pos de aparecer más conciliadores, más políticamente correctos y demás, creo que dejamos de señalar cuestiones que deben ser señaladas con precisión y con justeza para que realmente se interpele al conjunto de la sociedad, sobre todo para evitar males mayores, porque en definitiva, aquel argentino o aquella argentina que tenía trabajo hasta el 9 de diciembre, aquel argentino o aquella argentina que tenía a su hijo en la universidad y que soñaba que su hijo iba a obtener el título, aquel que había planificado su vida, porque una de las características de este proceso que se inició el 10 de diciembre es que en realidad ha venido a desorganizarle la vida a gran parte de los argentinos. Porque muchos argentinos, inclusive aquellos que no nos querían para nada y que siguen sin querernos para nada, tenían su vida organizada. A ver, ¿qué es tener la vida organizada? Según tu actividad. Si sos un empresario, habías comprado por ahí industrial, habías comprado máquinas para renovar tu línea de producción, para innovar, para producir más y mejor y competir. Y te encontrás con que ahora compraste las máquinas, tenés que pagar el crédito y no tenés a quién corno venderle lo que vas a producir porque no hay mercado interno y afuera no lo podés colocar. Bueno, a este tipo le desorganizaste la vida. Si además a ese tipo le llega la factura de luz que antes pagaba 50.000 pesos en la fábrica, le llega la factura de 400.000 pesos, le terminaste de reventar la vida porque no solamente no le vende nada a nadie, sino que no le va a alcanzar ni para pagar la factura de luz. Le desorganizaste la vida a ese empresario. Si vos eras un trabajador que tenías tu trabajo, que tu salario te permitía ahorrar a fin de mes, comprar dólares a fin de mes, por ahí no todos los que vos querías o te alcanzaban, pero dólares podías comprar. De hecho, del 27 de enero del 2014 hasta el 9 de diciembre se vendieron aproximadamente 10.000 millones de dólares para ahorro entre el sector asalariado en la República Argentina, con el mito del famoso cepo, que en realidad no era tal, y que el levantamiento del cepo no fue levantamiento del cepo, fue devaluación, lisa y llana, porque
el 50% ya no había cepo, pero después nadie podía comprar dólares. Así que en realidad el eufemismo de cómo se cambian y se etiquetan y se titulan las cosas y se crea un sentido común que no existe en la gente, que también hay que decirlo. Digo entonces que estas políticas terminan desorganizándole la vida a la gente. El trabajador que tenía su trabajo sabía que llegaba a fin de mes, que tenía capacidad para ahorrar, para juntar unos mangos, para irse de vacaciones, para cambiar el auto, para comprar la casa, para comprar el mobiliario. Cada uno tenía su vida organizada porque el empleo no era un problema en la Argentina. El salario tampoco lo era porque sabía que una vez al año había paritarias libres que le garantizaban, porque lo hicieron durante 12 años y medio, que el salario que iba a ganar el año que viene iba a ser mejor que el que había ganado el año anterior. Los estudiantes que tenían organizada su vida porque sabían que tenían su carrera asegurada, porque además aquel que tenía algún problema tenía el plan Progresar, que lo mantenía con un ingreso que le permitía completar lo que tenía su trabajo o lo que le daban sus padres para poder seguir trabajando. Bueno, mucha gente, a los que quedaron sin trabajo, a los que ya no le alcanza la plata, a los que le han desorganizado la vida, que es lo peor que puede hacer un gobierno, porque me parece que los gobiernos, o la gente por lo menos, el conjunto de las sociedades, que no son militantes, también tenemos que entender esto. Tenemos que entender que hay un 90% o un poco más que no se maneja por la política y una parte importante de ese 90% que cree que la política es una mala palabra y que además le complica la vida. Bueno, yo tengo que decirles que sí, que la política puede complicarles u organizarles la vida, según como sea. Si es a favor del pueblo, seguro que se la facilita y se la organiza. Ahora, si es en contra del pueblo, seguro que se la complica. Entonces, creo que tal vez el gran mérito, si realmente es popular, si realmente busca el objetivo del bien común, es en qué medida organizaba la vida de la gente, de todos, de los que son adherentes, de los que son contreras, como decía Evita, de todos, porque esta es la otra característica de los procesos de inclusión frente a los procesos que desarrollan las élites. Las élites siempre excluyen. Los procesos nacionales, populares y democráticos siempre incluyen, aún a aquellos que no advierten que son incluidos y que son beneficiados por esas mismas políticas nacionales, populares y democráticas. Y terminan muchas veces disociando su situación personal de un proyecto de país. Y entonces uno puede advertir en muchas encuestas, como les pasará a muchos cuando ¿cómo te va vos? Bien, a mí va bien, y me va a ir bárbaro, y el país le va mal. ¿Cómo que a vos te va bien y al país le va mal? Salvo que seas un multimillonario, normalmente, si sos clase media, si sos un profesional, si sos un trabajador, si sos un científico, y te va bien, es porque al país le está yendo bien. Porque ha sido esta la consigna y la historia del desarrollo de las grandes sociedades, no solamente en nuestra región, en el mundo. Hoy el mundo desarrollado tiene una gran crisis, que por supuesto van a tratar de exportar hacia la periferia. Por eso se convierte la necesidad de continuar los procesos de industrialización, se convierte la necesidad de asegurar el mercado interno en el reaseguro frente a un mundo externo hostil en términos económicos, más allá de que se disfracen de palabras maravillosas en los organismos multilaterales acerca de la convivencia, de la libertad, de la necesidad de cooperación. Lo cierto es que hay un mundo hostil, además de otros graves problemas que están aquejando al mundo. Por eso creo que tener una mirada que desde nuestros respectivos lugares, nuestros países, comprenda este fenómeno que está viviendo la región, que está viviendo el mundo, las transformaciones que nosotros mismos hemos operado en las sociedades y cómo muchas veces esas transformaciones no son decodificadas adecuadamente y terminan generando procesos que van en contra de sus propios intereses. Todas estas cuestiones tienen que ser puestas sobre la mesa, sin dogmas, sin consignismos, con un realismo que no es pragmatismo, porque, a ver, el pragmatismo muchas veces encierra una forma cínica de decir,
voy a hacer tal cosa aunque sea una porquería. No, 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 no. Yo creo que a mí me gusta más que pragmatismo ser práctico, pero ser realista, pero serlo en el marco del modelo que tenemos de sociedad, de país, de región y de mundo también. ¿En qué mundo queremos vivir? Porque en definitiva, si cuando éramos muy jóvenes aspirábamos a cambiar el mundo, después nos convertimos más humildemente en militantes en nuestros países y para transformar nuestros países. Pero creo que en definitiva siempre termina confluyendo aquí y en otras latitudes, en otras regiones, una visión acerca del mundo y de la sociedad que queremos. Me parece que estas son las cuestiones que tenemos que debatir, que discutir y sobre todo con los más jóvenes también que se han incorporado, porque todos estos procesos transformadores han vuelto a incorporar a los jóvenes a la política. Durante mucho tiempo, por lo menos en nuestro país, los jóvenes se alejaron de la política. Hubo un fenómeno en los años 80 con el advenimiento del alfonsinismo de las clases medias argentinas, donde incorporaron a la juventud muy fuertemente en la primera parte del gobierno. Luego la frustración, el fracaso, la desesperanza pivoteó sobre muchas generaciones y que se hizo aún más profunda durante los años 90. Nosotros volvimos a incorporar a las juventudes a la política. Y creo que esto es un activo que debe convertirse también en la región en algo importante, porque es fundamentalmente allí donde van a brevar la posibilidad de continuidad de estos procesos transformadores. Yo apuesto mucho a esto. También, por supuesto, a los trabajadores, también a los movimientos, podríamos denominarlos empresariales muchas veces, que muchas veces son, lo charlábamos con el vicecanciller cuando me fue a buscar hoy al aeropuerto y lo comentaba en la asamblea por la mañana, decía, es increíble, pero muchos empresarios que han ganado muchísimo dinero con nuestros gobiernos no están de acuerdo y quieren otras cosas y realmente uno no entiende por qué. Porque operan sobre sus cabezas, haciéndole confundir sus intereses. Yo estoy absolutamente convencida que en nuestro país muchísimos de estas personas votaron de una manera esperando que iban a haber otras políticas y bueno, hoy tenemos el escenario que tenemos en la República Argentina. Por eso digo que es importante la discusión, el debate, pero también la acción, porque, ojo, esto no se hace en una mesa con un tiralíneas, con un transportador. La construcción política es diaria y cotidiana, en la acción, en la calle, en el sindicato, en la fábrica, en la universidad. Esto tampoco es para un grupo de elegidos intelectuales que con transportador, tiralíneas y compás en una mesa de arquitectos delinean un proyecto. Eso está bien para proyectar una casa, un edificio, una calle, pero no para hacer política. La política siempre es construcción y acción y modificación y vuelta a construir sobre el mismo accionar y sobre la misma práctica. Esto es lo que siempre hemos hecho. Y el gobierno también. El gobierno no es algo que uno dice, bueno, vamos a ir en aquella dirección y vamos siempre. No, surgen inconvenientes y uno va cambiando, va adaptando, Bueno, esta ductilidad que no significa renunciar a lo que uno piensa es lo que tenemos que tener. Y también la capacidad de saber que estos movimientos nacionales, populares y democráticos son profundamente heterogéneos, que es imposible encontrar que todos piensen igual respecto de absolutamente todo, porque cuando buscamos la homogeneidad de que todos piensen lo mismo, que no haya discusión, dejamos de ser un movimiento político para convertirnos en una secta. Y lo único que no estamos dispuestos a hacer es una secta. Entonces, creo que esta interacción entre nosotros y de nosotros con el resto de la sociedad, y no es que seamos bichos raros, sino somos militantes políticos. Y tenemos que saber que la mayoría de la sociedad no milita en política. Y a que muchos le han metido que la política es una porquería. Entonces tenemos que trabajar también sobre eso. Tenemos que trabajar fuertemente sobre eso.
para decirles y para demostrar que todas y cada una de las transformaciones y los beneficios a los que accedieron tuvieron que ver con la política. Hoy aparece, les recomiendo, muchos de ustedes deben conocer Página 12, un periódico que se edita en nuestro país. Hay en la contratapa de hoy, un sociólogo, creo desde la UBA, publica una contratapa fantástica, Idióticos se llama. Idióticos. Si no, léanlo porque realmente es un artículo muy interesante. Idióticos, y comienza con una frase de Bertolt Brecht cuando habla de los que desprecian la política y que finalmente a qué intereses terminan sirviendo todos aquellos que desprecian la política. Entonces, creo que es importante tener esta caracterización, porque yo muchas veces nos veo enredados a nosotros en discusiones terribles y en discursos que a ver quién dice cómo dice lo más difícil o cómo impresiona más con la teoría o la hipótesis o la tesis más retorcida o más dogmática. Acostumbrémonos, no les digo hablar en 140 caracteres, no, por favor, pero sí a poder entablar con la sociedad un diálogo que sea inteligible por la sociedad, que sea entendible por la sociedad, que tenga que ver con sus intereses, que tenga que ver con lo cotidiano, que tenga que ver con las posibilidades de sus hijos, que tenga que ver con sus posibilidades como trabajador, como científico, como empresario, como estudiante. Acostumbrémonos a hablar no como lo hacemos normalmente entre los militantes políticos, y esto es una pelea que tengo hace mucho tiempo con muchos compañeros, y creo que también tenemos que establecer esa forma de comunicación con el conjunto de la sociedad, porque si no corremos el riesgo de escucharnos a nosotros mismos, de aplaudirnos entre nosotros mismos, y afuera la gente cada vez va a estar peor. Y si algo no podemos permitirnos, quienes accedimos e ingresamos a la política con una profunda voluntad de transformación, de cambio, de igualdad, de bienestar, para las grandes mayorías, lo único que no podemos permitirnos es equivocarnos. Por eso quería compartir con ustedes estas reflexiones en voz alta. Hoy no vine acá como expresidenta, vine acá como militante. Y vine a explicar y a discutir con otros militantes la percepción que una tiene acerca de estos procesos tan ricos de transformación que tienen lugar en este siglo XXI y en esta región. Que puede haber retrocesos, puede haberlos, pero muchas veces para poder saltar más lejos y más fuerte hay que dar un paso atrás para tomar envión y saltar. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Gracias. Transmisión especial de lo que ha sido la segunda jornada del Encuentro Latinoamericano Progresista 2016. Acabamos de ver en pantalla lo que fue la ponencia, la conferencia magistral por parte de la expresidenta de Argentina, que analizaba la situación actual de su país y también la Organización para la Victoria. Recordemos que la exmandataria de Argentina también, por supuesto, es presidenta del Instituto Patria en ese país y también reconocida por su ardua labor y su activismo social. Nosotros con esto finalizamos, pero les invitamos para que nos acompañen mañana desde primera hora en la tercera y última jornada del Encuentro Latinoamericano Progresista. Inicia a las 9 de la mañana con la conferencia magistral, la reivindicación de los partidos políticos en el siglo XXI. El conferencista es Pablo Iglesias, diputado y secretario general del partido Podemos de España. Con eso iniciamos la jornada mañana en la tercera y última jornada del Encuentro Latinoamericano Progresista. Gracias a ustedes por su sintonía. Los invitamos para que continúe pendiente de la programación habitual de Tele Ciudadana. Buenas noches.
Teleciudadana presentó Tercer Encuentro Latinoamericano